El presbiterianismo, probablemente uno de los nombres más populares dentro de la iglesia protestante. La iglesia presbiteriana tiene hoy presencia en los 5 continentes y su influencia a través de la historia es mucho más profunda de lo que a simple vista se ve. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma de gobierno de la iglesia, que se rige por el gobierno de ancianos a través de asambleas representativas. La palabra presbítero tiene su origen en la palabra griega presbíteros, que quiere decir anciano. Es una palabra que encontramos con frecuencia a través de todo el Nuevo Testamento. Calvino pensaba que el gobierno de la iglesia debería ser guiado por la comunidad o cuerpo en el que solamente Cristo es la cabeza y en la que todos los miembros, incluyendo a los pastores, son iguales. Pero es necesario aclarar que Calvino nunca afirmó que fuera la única forma aceptable para gobernar la iglesia, lo cual está de acuerdo al texto bíblico, pues una lectura de los textos del Nuevo Testamento claramente expresan un gobierno mucho más horizontal para la iglesia. La iglesia reformada, una vez que se instala y se difunde su predicación del Evangelio en Escocia bajo el liderazgo de John Knox, como vimos en la primera lección, alumno y colaborador de Juan Calvino, creció rápidamente. Y en 1550 el Parlamento de Escocia aceptó una confesión de fe protestante, que hoy se conoce como la Confesión Escocesa. Para el final de ese mismo año el gobierno presbiteriano ya se había instaurado en la iglesia de todo el país. El lema de la iglesia presbiteriana en Escocia era: por la corona de Cristo y por su pacto. Este lema expresaba en primer lugar una verdad profunda sobre la que los presbiterianos descansaban. Cristo es el rey sobre la iglesia. Él tiene derechos de corona y es la máxima autoridad como cabeza y gobernante sobre su pueblo. Ninguna figura, sea papa, pastor o presidente, puede usurpar el lugar de Cristo como rey sobre la iglesia. Y en segundo lugar, tenía que ver con el pacto nacional firmado por los escoceses presbiterianos, quienes deseaban una iglesia unificada con Inglaterra. La historia de la iglesia presbiteriana se cruza de manera permanente con la historia de la iglesia anglicana, cada vez que los hilos del poder se entretejían entre Inglaterra y Escocia. Así, por ejemplo, se le intentó imponer un gobierno episcopal de tipo anglicano, como también en 1637 el intento de obligarles a usar el libro de la oración común de la iglesia anglicana, lo que desencadenó en revueltas. En 1643 el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de testimonio para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Sus reuniones se llevaron a cabo a lo largo de 5 años. Produjeron una confesión de fe, así como un catecismo mayor y un catecismo menor. Por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo a lo largo del mundo han adoptado la confesión de fe de Westminster y sus catecismos como su estándar de doctrina, subordinado a la Biblia. La confesión de Westminster permanece como un estándar subordinado de doctrina para la iglesia de Escocia y ha influenciado sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Pero esta confesión no evitó las tensiones entre las iglesias. Los presbiterianos, congregacionistas y bautistas ingleses y otros grupos llegaron a ser conocidos como los no conformistas, puesto que no se conformaron al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía a la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque todas estas iglesias estaban entre sí de alguna forma a través de la Confesión de Westminster unidas. Las diferencias llegarían a su fin en 1688 con la Revolución Gloriosa,
cuando finalmente la Iglesia de Escocia fue reconocida y el presbiterianismo se convertiría en la Iglesia oficial de Escocia, mientras en Inglaterra se mantendría la Iglesia anglicana. En 1644 se estableció la primera iglesia presbiteriana en Nueva York. Durante las siguientes décadas se siguieron fundando iglesias presbiterianas a lo largo de todo el territorio de las colonias británicas presentes en América. El congregacionismo y el presbiterianismo fueron las corrientes formadoras del carácter protestante norteamericano. La iglesia presbiteriana también tiene una fuerte presencia en Asia, en países como India, el territorio de Hong Kong, en Taiwán y en Corea del Sur, donde es muy popular. Hoy en Corea del Sur, las iglesias presbiterianas son las más grandes y la denominación protestante más influyente en Corea del Sur, con cerca de 20.000 iglesias afiliadas y con 9 millones de presbiterianos, que forman la mayoría de los 15 millones de protestantes coreanos. La iglesia presbiteriana cree en una tradición de tipo confesional. Esto significa que los creyentes reafirman su fe usando confesiones como el credo de los apóstoles, el credo de Niza 325 u otra declaración de fe como la confesión de Westminster de 1647, el catecismo de Heidelberg de 1563 o la confesión belga de 1561. Pero los credos o confesiones no reemplazan o superan la autoridad de la Biblia. Los presbiterianos creen que las escrituras son el principal acto de fe y vida y que las confesiones muestran a la iglesia como una comunidad de creyentes y no solo como una colección de individuos. Los presbiterianos dicen que las confesiones ayudan a guiarlos y a recordarles lo que creen. El culto presbiteriano está centrado en la fe en el sacrificio de Cristo, teniéndole a Él como centro de todo en todo momento. Por lo tanto, aquellos elementos que no son ordenados por el culto en las Escrituras deben ser omitidos o prohibidos. Este principio es conocido como el principio regulador del culto. El legado de los presbiterianos nos recuerda en primer lugar que es necesario conocer nuestro pasado y nuestra doctrina histórica y que debemos transmitir y confesar nuestra fe abiertamente. En segundo lugar, la importancia de evitar los gobiernos piramidales que concentran el poder de la iglesia en una sola persona o en una familia. Nos recuerdan que la iglesia debe ser gobernada por la comunidad y que ésta debe guiar las decisiones de la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, no una empresa privada ni una multinacional. El bautismo o bautistas. La iglesia bautista tuvo su origen en Inglaterra en 1611 por los discípulos del pastor anglicano John Smith, que había acogido en su comunidad a algunos anabaptistas o rebautizantes del comienzo de la Reforma Protestante y a un grupo de menonitas, fundados por el pastor Simon Menon. De allí que por algunos son considerados como una rama del puritanismo y hacen parte del cristianismo evangélico, al igual que el wesleyanismo. La palabra bautista fue utilizada por primera vez en 1644. El nombre no fue elegido por ellos mismos, sino por sus oponentes. Ellos fueron llamados comúnmente como anabautistas, porque se negaban a bautizar los niños. Con el tiempo el término anabautista dejó de estar de moda y el nombre bautista se convirtió en el término de uso popular. A causa de sus distintas influencias, los bautistas se dividieron pronto en bautistas generales, convencidos de que Jesús había muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en él, movimiento que no perduró en el tiempo y desapareció. En segundo lugar, los bautistas particulares, fundados por Henry Jacob, cuya creencia básica es que Jesús murió solamente por los predestinados a la salvación y no por todos los hombres. Poco a poco, esta doctrina se fue imponiendo entre los bautistas. En la iglesia bautista no creen ni aceptan las visiones, revelaciones, ni el don de lenguas o mensajes de Dios extrabíblicos.
mantienen las verdades de la Biblia con autoridad suprema en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto existe la autonomía o poder del autogobierno de la iglesia local. Son completamente independientes de otras iglesias, comités o denominaciones. Practican el bautismo y la Santa Cena, pero no como parte en la salvación, tan solo como figura de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Creen en el sacerdocio universal. Cada creyente tiene un acceso instantáneo y equitativo a Dios, a su verdad y a la voluntad de Dios para su vida. Cada hombre y cada mujer debe personalmente venir a Cristo para la salvación. Cada miembro independiente de su edad tiene que dar testimonio de su salvación. Los bebés no hacen parte de la lista de los miembros. Enseñan y practican la separación de la iglesia y del Estado. El sistema de organización y gobierno de todas las iglesias bautistas es congregacional, lo que otorga autonomía a las iglesias bautistas locales. Ningún grupo o ninguna persona fuera de la congregación bautista debe tener autoridad alguna sobre la iglesia en cuanto a creencias y prácticas religiosas. Además, todos los miembros dentro de la congregación han de tener una misma voz en el gobierno de la iglesia. Aceptan solamente dos oficios, pastores y diáconos. Los bautistas consideran a la iglesia de Cristo como la esposa invisible de Dios, compuesta por los verdaderos creyentes en todo el mundo, que solamente Dios conoce y trata. No se admiten participar en la Santa Cena o la comunión a miembros de otras denominaciones cristianas si no han sido bautizados por inmersión. El pietismo comenzó con los luteranos alemanes en el siglo XVII. Fue muy enfático en promover la fe personal contra el extremo ritualismo y dogmatismo percibido dentro de la iglesia luterana. El luteranismo enfatizaba en la doctrina, en la teología, adormeciendo la práctica cristiana entre los creyentes. El pietismo fue un movimiento pobre en producción teológica, con una tendencia natural hacia el encuentro y un énfasis muy alto en la experiencia personal, pero aún así influenció al protestantismo hasta nuestros días. A comienzos del siglo XVII, el luteranismo había creado un sistema de enseñanza útil para luchar contra los oponentes católicos, pero no para nutrir espiritualmente a los creyentes. Pero aunque la Biblia era reconocida como la única autoridad y la primera y la más elevada fuente de conocimiento, su contenido esencial se consideraba resumido en los dogmas y en las doctrinas del luteranismo. Como consecuencia, la única exigencia puesta sobre los miembros era el reconocimiento de la doctrina de la Iglesia. Había un pobre énfasis hacia el deber personal de buscar a Dios y una incipiente lectura personal de las Escrituras. El puritanismo inglés y otros protestantes exiliados en los Países Bajos que habían desarrollado previamente su propio pietismo, extendieron sus ideas en Alemania y fueron asimiladas por Philipp Jakob Spener, pastor luterano, quien veía con preocupación la degeneración y la ausencia de piedad entre los creyentes de su iglesia. En respuesta, organizó reuniones en las que los cristianos realizaron lecturas devocionales de la Biblia y oraban los unos por los otros. En su obra más importante, Pia Desideria, evaluó las debilidades de la ortodoxia de su tiempo y propuso, primero, predicación centrada en la Biblia. Segundo, un mayor énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes. Tercero, una vida cristiana mucho más integral. Cuarto, unidad entre los cristianos. Quinto, formación cristiana enraizada en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús. Y sexto, proclamación de las buenas nuevas de la palabra y hechos. El pietismo pretendía que toda la práctica y la vida del creyente y de la iglesia estuvieran exclusivamente basadas en la Biblia. También buscaba que los creyentes tuvieran una intensa
sinceridad moral y una austeridad material evidente. La experiencia cristiana debía basarse en el nuevo nacimiento y la esperanza futura debía estar centrada en la resurrección. Sus seguidores fueron inspirados a compartir las buenas nuevas con otros, a testificar su fe y a dar prueba de ella con una vida recta y un amor fraternal. Establecieron programas e instituciones para asistir a los pobres y necesitados. La labor social fue el punto de partida para las misiones de evangelización en el exterior. August Hernán Frank convirtió la Universidad de Halle en un próspero centro institucional del pietismo. Además de una intensa labor social educativa, esta universidad suplió a los misioneros que fueron a la India, fundó el primer periódico misionero alemán, recaudó dinero para propósitos misioneros, dirigió a la Alemania protestante a impulsar las misiones antes de que la mayoría del mundo protestante se preocupara por hacer eso. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf fundó la iglesia de Moravia entre los refugiados moravos en su propiedad en Sajonia, y bajo su dirección la labor misionera se centró en la predicación exclusiva del Evangelio y no del dogma. John Wesley, el fundador del metodismo, tuvo un encuentro de fe trascendental precisamente entre los misioneros moravos, que eran pietistas y que lo guiaron hacia una experiencia de conversión. A la postre, Wesley incorporó elementos pietistas como el énfasis en la gracia salvadora y en una experiencia necesaria de conversión en su movimiento. Probablemente influenciado por el pietismo, Wesley guió a sus seguidores a buscar el más alto sentido de moralidad y a vivir vidas austeras. El pietismo nos llama a la proclamación por el Evangelio por encima de cualquier sobreénfasis en posiciones doctrinales, haciendo a un lado el sectarismo, a comprender la importancia de la relación personal con Dios, de la lectura bíblica, del reconocimiento de las verdades del Evangelio, de la constante necesidad de que la Iglesia se preocupe por las misiones y la búsqueda de una vida santa. El metodismo o wesleyanismo. El metodismo se originó en la Gran Bretaña del siglo XVIII, gracias a la vigorosa actividad misionera que fue desplegada. Se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico y los Estados Unidos, y mucho más allá. Originalmente convocó especialmente a trabajadores granjeros, pobres y esclavos. Su teología es claramente arminiana, con un énfasis en el hecho de que la salvación es para todo aquel que la acepte, aunque también existían unos metodistas calvinistas. Su liturgia es muy sencilla y se clasifica, según la tradición anglicana, como propia de la Iglesia Baja. Se calculan 80 millones de miembros alrededor de todo el mundo. El movimiento fue iniciado por George Whitefield y después liderado por John Wesley. Los dos líderes después se opusieron por el tema de la predestinación, sostenido por el primero contra el segundo. El énfasis se dio en las doctrinas de la justificación por fe, la necesidad de nacer de nuevo y la acción santificadora del Espíritu Santo. El metodismo se ha definido como un movimiento de santidad. El pentecostalismo se origina en los Estados Unidos al inicio del siglo XX y se extendió después a todo el planeta, donde tiene mucha influencia. Proclamaron y enseñaron con firmeza las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo. Desde el principio, los pentecostales entendieron que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder dar testimonio. A partir del avivamiento de la calle Azusa, el pentecostalismo fue marcado con un sentido de urgencia para difundir el Evangelio de Jesucristo. Estructuraron el apoyo de las misiones extranjeras. Los primeros pentecostales creían ardientemente en la oración de intercesión. Ellos enseñaron el principio de orar hasta el final, de continuar una vigilia ante el Señor hasta que tuvieran la impresión de que la oración estaba siendo contestada y buscaban el bautismo del Espíritu Santo.
proclamaban la inminente venida del Señor y la esperaban con una expectación gozosa y adoración entusiasta. Evangelicalismo o movimiento evangélico. El cristianismo evangélico o el protestantismo evangélico es un movimiento mundial. Durante el avivamiento del siglo XVIII que ocurrió en Europa con el pietismo y en Gran Bretaña y Norteamérica con el Gran Despertar, se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban la conversión, la Biblia y el trabajo misionero, y no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias ya establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fuera anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionistas o bautistas. En Inglaterra, figuras evangélicas de la iglesia anglicana fueron muy influyentes. Mientras tanto, los disidentes de las iglesias de Inglaterra como bautistas, congregacionistas y cuáqueros estaban uniéndose al movimiento. Sin embargo, fue el metodismo, liderado principalmente por John Wesley, la expresión más visible del evangelicalismo a fines del siglo XVIII. Pero a pesar de tener raíces europeas, el movimiento evangélico es reconocido por ser un movimiento norteamericano. La teología detrás del primer gran despertar o avivamiento fue en gran manera calvinista. En cambio, la teología del segundo gran despertar o avivamiento fue principalmente arminiana, lo que influiría en el movimiento evangélico en el futuro. Después del avivamiento galés en 1904 a 1905, los eventos de la calle Azusa en 1906 detonaron la propagación del pentecostalismo, y un avivamiento anglicano en África del Este impulsó la expansión del protestantismo en el continente a partir de 1920. También hubo un despertar espiritual entre los evangélicos de Chile y de la India. El evangelicalismo siguió reafirmándose en la segunda mitad de la década de 1930. Un factor clave fue la llegada de la radio como medio de comunicación masiva. En los años 60, el evangelicalismo americano empezó a usar la televisión para llevar su mensaje. En 1960 se creó la primera red de televisión cristiana, que sería seguida por más redes y canales para llevar programación televisiva a la comunidad evangélica. El representante del evangelicalismo norteamericano es Billy Graham. Actualmente existen más de 110 organizaciones regionales y nacionales. Alrededor del mundo, más de 110 millones de personas están afiliadas a la Alianza Mundial Evangélica, que tiene su sede en Singapur. Sin embargo, es probable que el movimiento supere los 600 millones de seguidores en el mundo. La predicación activa en radio y televisión, la fundación de escuelas y seminarios teológicos para la formación doctrinal, el ferviente espíritu misionero y la capacidad para ser una fuerza de gran influencia en la sociedad son legados del movimiento evangélico.